Hola a todos, bienvenidos. Hoy nos adentramos en el capítulo 4 de la fatal arrogancia. La rebelión del instinto y la razón, ¿verdad? Exactamente. Un capítulo clave, sin duda. Exploraremos esa fascinante transición. De las sociedades tribales a las civilizaciones complejas. Exacto. Un tema apasionante. Y ya que te interesa la libertad individual, la propiedad privada y el estado mínimo. ¿Te parece si empezamos? Claro que sí. Bueno, este capítulo nos plantea como idea central que para dar ese salto, ese paso a lo que Hayek llama el orden extenso. Esas sociedades más grandes, ¿no? Más complejas. Sí. Ajá. Se requiere un cambio fundamental en nuestros instintos morales. Es como si nuestras emociones tuvieran que adaptarse. Adaptarse a esa nueva forma de organización social. Exactamente. Hayek argumenta que esos instintos de solidaridad y altruismo tan fuertes en grupos pequeños tuvieron que ser moderados. Moderados. Sí, por reglas abstractas que se apliquen a todos por igual. Ya. Es la diferencia entre compartir con la familia y respetar los derechos de propiedad de un extraño. Exacto. Esa es la clave. Pero ¿por qué Hayek describe este cambio como desagradable? Porque iba en contra de nuestra naturaleza. Imagina vivir en una tribu donde la supervivencia depende de la cooperación total. Ajá. Y de repente te piden que aceptes reglas impersonales que benefician a gente que ni siquiera conoces. Un cambio radical. Sin duda. Hayek da algún ejemplo histórico de esto. Sí, menciona a los espartanos. Resistieron la introducción del comercio y la propiedad privada. ¿Por qué? Porque lo veían como una amenaza para su cohesión social y su estilo de vida guerrero. Interesante. Y eso nos lleva a un punto clave, la propiedad privada. Ajá. ¿Por qué Hayek le da tanta importancia para el orden extenso? Bueno, sin propiedad definida, el comercio se vuelve muy difícil. ¿Cómo puedes intercambiar algo si no tienes derechos claros sobre ello? Es verdad. La propiedad privada es la base de la libertad individual y la expansión del comercio. Permite la especialización, la innovación. Y en última instancia, la prosperidad. Entiendo. Pero no existe también esa tensión ¿Qué te decían? entre la libertad individual y el poder del Estado para hacer cumplir los derechos de propiedad. Ah, sí, claro. Es un equilibrio delicado. Necesitas un Estado fuerte para proteger los derechos individuales. Incluyendo la propiedad privada. Exacto, para protegerla de la violencia del robo. Ah, Pero si el Estado se vuelve demasiado poderoso. puede ser una amenaza para esas mismas libertades. Exactamente. Es como si la libertad individual necesitara al Estado, pero al mismo tiempo tuviera que protegerse de él. ¿Y cómo se relaciona esto con las ideas de Hayek sobre el Estado mínimo? Bueno, para Hayek, el Estado ideal es aquel que se limita a proteger los derechos individuales y el Estado de Derecho. O sea, crear un marco estable para que las personas interactúen libremente. Exactamente, sin interferencia excesiva. ¿Y cómo encaja esta idea del estado mínimo con el orden extenso? Para Hayek, la complejidad del orden extenso con su red de interacciones. Económicas y sociales. Sí, no puede ser gestionada por un Estado intervencionista, Se necesita un sistema descentralizado. basado en la libertad individual y la propiedad privada. Para que la información fluya, se tomen decisiones eficientes. Y la sociedad se adapte a los cambios. Entonces, la libertad individual no es solo un valor en sí mismo, No, sino una condición necesaria para una sociedad compleja. exactamente. Y esta idea resuena con fuerza en el debate sobre el tamaño del gobierno. Sin duda. ¿Cuánto debe intervenir el Estado? Preguntas difíciles. Preguntas que seguimos debatiendo hoy en día. Totalmente. Y hablando de la expansión del orden extenso, Hayek también habla del comercio y la especialización, procesos que al principio no fueron bien recibidos por todos. Es cierto. Hayek argumenta que estas dinámicas, aunque fueron clave para la civilización, No fueron planeadas. exacto, surgieron orgánicamente a través de las acciones de individuos. Cada uno persiguiendo sus propios intereses. Y usando su conocimiento particular, Hayek menciona algún ejemplo concreto de esto. sí, habla de los senos en la antigua Grecia. Comerciantes, a menudo extranjeros, Ajá, que se movían entre comunidades facilitando el intercambio. de bien esa idea. Exacto, a pesar de la desconfianza, jugaron un papel crucial. En la expansión del comercio. Y la interconexión de culturas. Fascinante cómo individuos buscando oportunidades contribuyeron sin saberlo a la evolución de la sociedad. Una idea central en el pensamiento de Hayek. Y ahora llegamos a un punto que me intriga. Hayek habla de las demandas de liberación, de las cargas de la civilización. Incluyendo la abolición de la propiedad privada. Sí. ¿Qué opina él de estas ideas? Hayek las ve como un espejismo.
una regresión a los instintos tribales Incompatibles con la libertad individual. y con el mantenimiento de una sociedad compleja. ¿Puedes explicar esa idea de regresión? Claro, imagina que vuelves a vivir en una pequeña tribu. La cooperación es intensa, pero también lo es la presión para ajustarse a las normas del grupo. La libertad individual sería muy limitada. Exactamente. Entonces, para Hayek, la civilización, con todas sus reglas, es la que nos permite disfrutar de mayor libertad individual. Esa es la paradoja. Y la propiedad privada, aunque a veces criticada, es un pilar fundamental de esa libertad, Permite a los individuos ser independientes, tomar sus propias decisiones. sin depender del grupo o del Estado. Precisamente. Es una perspectiva interesante que nos desafía a repensar nuestras ideas sobre la libertad y la propiedad. Sin duda. Y para ilustrar este punto, Hayek menciona la teología de la liberación en América Latina, Un movimiento que abogaba por la abolición de la propiedad privada. como camino hacia la justicia social. ¿Y qué nos dice este ejemplo? Que este tipo de movimientos, aunque bien intencionados, terminan socavando las bases de una sociedad libre. Al eliminar la propiedad privada, se concentra el poder en el Estado Se reduce la libertad individual. y se abre la puerta a la tiranía. Exactamente. Un punto importante a considerar. Es fascinante cómo Hayek conecta estas ideas con ejemplos históricos y movimientos contemporáneos. Nos da una perspectiva más amplia sobre los desafíos de la libertad. Y creo que con esto hemos cubierto una buena parte del capítulo. Hemos explorado la transición a sociedades complejas La importancia de la propiedad privada. y la tensión entre libertad individual y el poder del Estado. Pero aún queda mucho por explorar. En la segunda parte profundizaremos en la crítica de Hayek a la planificación centralizada El papel del conocimiento en la sociedad. y la importancia de las instituciones evolutivas. Seguimos explorando el capítulo 4 de La fatal arrogancia, Sí, profundicemos en la crítica de Hayek a la planificación centralizada. un tema que sigue generando debate. Totalmente. ¿Qué nos dice Hayek sobre la idea de que una mente brillante o un grupo de expertos podrían planificar y controlar toda una sociedad? Hayek llama a esto racionalismo constructivista y para él ignora la complejidad del orden extenso. Y es imposible que una sola mente o un grupo de ellas posea todo el conocimiento necesario para tomar decisiones eficientes en un sistema tan complejo como una sociedad. Es como intentar controlar un organismo vivo desde un tablero de dibujo. Exactamente. Ahí entra el concepto de conocimiento en la sociedad. Para Hayek, el conocimiento necesario para que una sociedad funcione no está centralizado. Sino disperso entre millones de individuos. Exacto, cada persona tiene una pequeña pieza del rompecabezas. Ya entiendo. Y no solo información técnica o científica, sino un conocimiento contextual sobre las circunstancias locales, preferencias individuales y las oportunidades que surgen. Un conocimiento que no se puede capturar en un manual o una base de datos. Exacto. Y aquí el mercado, con su sistema de precios, juega un papel crucial. Para Hayek, los precios son señales. ¿Señales? Sí, que transmiten información vital sobre la escasez de recursos, las preferencias de los consumidores. Y las oportunidades de inversión. Exactamente. Es una forma descentralizada y eficiente de coordinar la actividad económica, mucho más efectiva que cualquier planificador centralizado. Es como si el mercado hablara a través de los precios. Sí. Ningún planificador, por muy inteligente que sea, puede tener en cuenta todos los factores que influyen en los precios y decisiones de millones de personas. Entonces, Hayek argumenta que la planificación centralizada conduce a la ineficiencia A la escasez. y a la pérdida de libertad individual. Exactamente. Al eliminar el sistema de precios y la competencia, se destruye el mecanismo que permite a la sociedad adaptarse a los cambios, descubrir nuevas soluciones y generar prosperidad. Hay ejemplos concretos de esto. Claro, Hayek habla de las largas colas, la escasez de productos básicos y la falta de innovación que caracterizaban a las economías planificadas del siglo XX. Ejemplos que resuenan especialmente para aquellos que vivieron bajo regímenes socialistas. Sin duda. Y aquí entra la idea de las instituciones evolutivas. Para Hayek, las instituciones que permiten el funcionamiento de una sociedad libre y próspera no fueron diseñadas por una mente brillante. Como el derecho a la propiedad privada. Sí, el Estado de Derecho, el libre mercado, Evolucionaron a lo largo del tiempo. a través de un proceso de ensayo y error. La libertad no es un invento, sino una herencia. Un legado que hemos recibido a través de generaciones de experimentación social. Interesante. Y estas instituciones evolutivas, aunque imperfectas, son mucho más eficientes para coordinar la actividad humana y promover el progreso que cualquier esquema racionalmente diseñado. Porque han sido puestas a prueba por la historia. Exactamente. Han sobrevivido y prosperado porque funcionan. Ya veo. Y Hayek nos advierte contra la arrogancia de creer que podemos diseñar una sociedad mejor desde cero, ignorando la sabiduría acumulada en estas instituciones.
Una advertencia que resuena hoy en día con el resurgimiento de ideas socialistas y la tentación de recurrir al Estado para resolver todos los problemas. Exacto. Es fundamental reconocer los límites de la razón y valorar las instituciones que han demostrado su eficacia a lo largo del tiempo. ¿Y cómo se relaciona esto con la libertad individual, la propiedad privada y el Estado mínimo? Bueno, para Hayek esas ideas están íntimamente relacionadas. La libertad individual florece en un entorno donde existen instituciones que la protegen, como el Estado de Derecho y la propiedad privada. Y para que estas instituciones funcionen correctamente, se necesita un Estado limitado. Que no interfiera excesivamente en la vida social y económica. Precisamente. La libertad individual no puede existir en un vacío. Necesita un marco institucional que la sustente. Ya veo. Y este marco, para Hayek, debe ser el resultado de un proceso evolutivo, no de un diseño racional constructivista. Volviendo a las demandas de liberación, ¿cómo encaja este tema en la crítica al racionalismo constructivista? Hayek ve estas demandas como un síntoma de la fatal arrogancia que critica. La idea de que podemos liberarnos de las restricciones de la civilización, incluyendo la propiedad privada, es una ilusión peligrosa. ¿Por qué una ilusión? Porque la civilización, con todas sus reglas, instituciones y limitaciones, es precisamente lo que nos permite vivir en paz, libertad y prosperidad. La verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de reglas, sino en la existencia de reglas justas. Que nos protegen de la arbitrariedad y la violencia. Exacto. La libertad individual florece dentro de un orden, no en el caos. Exactamente. Para ilustrar este punto, Hayek vuelve a mencionar el ejemplo de la teología de la liberación en América Latina. Que abogaba por la abolición de la propiedad privada. Sí, este movimiento, aunque motivado por un ideal de justicia social, termina socavando las bases de la libertad. Al abogar por la abolición de la propiedad privada. Exacto. La búsqueda de una liberación malentendida puede conducir a la tiranía y la pobreza. A la destrucción del mismo orden que hace posible la libertad individual. Exacto. Este ejemplo nos recuerda que la libertad individual no es algo que se pueda dar por sentado. Es el resultado de un delicado equilibrio entre el orden y la iniciativa individual. Un equilibrio que debemos proteger constantemente. Sin duda. Y para protegerlo es fundamental comprender cómo funcionan las instituciones evolutivas, como el mercado y el Estado de Derecho. Y ser críticos con las promesas de soluciones rápidas y fáciles que a menudo ofrecen los planificadores sociales. Hayek nos invita a ser humildes ante la complejidad de la sociedad y a desconfiar de las soluciones que ignoran la sabiduría acumulada en las instituciones que han demostrado su eficacia. Hayek también habla del papel de la moral en una sociedad libre. La considera un obstáculo para la libertad individual. Para nada, Hayek argumenta que la moral es esencial para el funcionamiento de una sociedad libre, pero que esta moral debe ser de un tipo particular. No puede ser una moral basada en los instintos tribales. Exacto. En la solidaridad del pequeño grupo, Hayek argumenta que la moral que sustenta el orden extenso debe ser abstracta, universal. Basada en reglas que se aplican a todos por igual. Sin importar su origen, estatus o grupo de pertenencia. Una moral que nos permita convivir en paz con extraños. Cooperar en gran escala. Y construir una sociedad próspera. Precisamente. Y esta moral no fue diseñada por nadie, sino que evolucionó a lo largo del tiempo a través de un proceso de selección cultural. Los grupos que adoptaron una moral más compatible con la libertad individual y la cooperación a gran escala tuvieron más éxito. Se expandieron, transmitiendo sus valores. Interesante. Y Hayek nos da ejemplos de cómo esta moral se ha desarrollado a lo largo de la historia, desde las normas de comercio en la antigua Grecia hasta el desarrollo del derecho internacional. La moral no es algo estático, sino que evoluciona junto con la sociedad. Adaptándose a los desafíos de la cooperación a gran escala. Y aquí volvemos a la idea del Estado mínimo. Hayek argumenta que el Estado, en una sociedad libre, debe limitarse a proteger los derechos individuales, hacer cumplir los contratos y mantener el Estado de Derecho. Debe crear las condiciones para que la moral evolucione y se adapte, sin intentar imponer una moral particular desde arriba. Exacto. Y este es un punto crucial. Comprender que la libertad individual depende de una moral que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que el Estado debe protegerla sin controlarla, nos ayuda a ser más críticos con las propuestas que buscan imponer una moral particular a través del poder estatal. Y nos ayuda a valorar la importancia de las instituciones que permiten que la moral evolucione de manera descentralizada. Adaptándose a la complejidad de la sociedad. Ahora, profundicemos en el concepto de la fatal arrogancia. ¿A qué se refiere Hayek? Describe la creencia de que la razón humana es capaz de diseñar y controlar completamente a la sociedad. Ignorando la complejidad del orden extenso. Y la sabiduría acumulada en las instituciones evolutivas.
Es arrogante pensar que podemos planificar algo tan complejo. Y esta arrogancia es fatal porque conduce a la destrucción de las instituciones que hacen posible la libertad individual, la prosperidad y el progreso. Es una advertencia contra la tentación de jugar a ser dioses. De creer que podemos controlar todos los aspectos de la vida social. Hayek argumenta que esta tentación es especialmente fuerte en los intelectuales. Quienes a menudo se sienten atraídos por la idea de rediseñar la sociedad según sus propios ideales, Es una crítica al intelectualismo que busca imponer sus ideas abstractas sobre la realidad. ignorando la sabiduría práctica y la experiencia acumulada. Hay ejemplos de esto. Hayek menciona a pensadores como Rousseau, Marx y Keynes, quienes, a pesar de su brillantez, cayeron en la trampa de la fatal arrogancia. Propusieron esquemas utópicos que en la práctica condujeron a la tiranía y la miseria. Exacto. Ejemplos que nos invitan a ser humildes ante la complejidad de la sociedad. Y a valorar las instituciones que, aunque imperfectas, han demostrado ser las más efectivas para proteger la libertad individual. Reconocer la fatal arrogancia nos ayuda a ser más cautelosos con las promesas de soluciones fáciles. Y a valorar la importancia de las instituciones evolutivas. Y a ser más críticos con las ideas que buscan concentrar el poder, En manos de unos pocos. ya sea en el Estado o en una élite de intelectuales. Exacto. Y ahora, para seguir explorando las consecuencias de la fatal arrogancia, adentrémonos en la crítica de Hayek a las ideas socialistas. Un tema muy relevante hoy en día. Sin duda, Hayek argumenta que el socialismo, en sus diversas formas, es una manifestación de la fatal arrogancia, porque pretende reemplazar el orden espontáneo del mercado por un sistema de planificación centralizada. El socialismo cree que un grupo de expertos, o el Estado, puede planificar la economía mejor que el libre mercado. Exactamente. Y Hayek argumenta que esta creencia es errónea, porque ignora la complejidad del conocimiento económico La importancia de los incentivos. y el papel del sistema de precios. El socialismo trata de controlar un sistema complejo sin comprender cómo funciona. Precisamente. Y el resultado inevitable de la planificación centralizada es la ineficiencia, la escasez, la pérdida de libertad individual y, en última instancia, la tiranía. Ejemplos que invitan a ser más escépticos con las promesas de igualdad y justicia social que a menudo se asocian con las ideas socialistas. Exacto. Para continuar explorando esta crítica, Hayek examina las ideas de algunos pensadores socialistas. ¿A quiénes se refiere? A pensadores como Marx, Engels y Lenin, quienes, a pesar de su inteligencia, construyeron sistemas teóricos que en la práctica condujeron a la opresión y la violencia. Ejemplos que muestran las consecuencias de intentar imponer un orden social desde arriba. Ignorando la complejidad del conocimiento humano y la importancia de la libertad individual. El socialismo parte de premisas falsas y sus conclusiones son inevitablemente erróneas. Precisamente. Y este es un punto crucial. Comprender la crítica de Hayek al socialismo nos ayuda a ser más críticos con las promesas de soluciones fáciles y rápidas. Y a valorar la importancia de la libertad individual, la propiedad privada y el libre mercado. Y a ser más conscientes de las consecuencias peligrosas de las ideas utópicas cuando se imponen por la fuerza. Para seguir explorando la tensión entre instinto y razón, Hayek nos invita a reflexionar sobre el papel de la religión en la sociedad. Un tema que genera controversia. Sin duda. Hayek, aunque no era religioso, reconoce que la religión ha jugado un papel importante en la evolución de la civilización. ¿En qué sentido? Argumenta que la religión, como cualquier institución, puede ser una fuerza positiva o negativa para la libertad individual. Depende del tipo de religión y de cómo se interprete. Exacto. Hayek observa que algunas religiones, especialmente las que enfatizan la obediencia a la autoridad y la sumisión a un dogma inflexible, pueden ser incompatibles con la libertad individual. La religión puede ser utilizada para justificar la tiranía. Precisamente, sin embargo, Hayek reconoce que otras religiones, especialmente las que enfatizan la responsabilidad individual, la moralidad universal y la búsqueda de la verdad, pueden ser un apoyo para la libertad individual. La religión puede ser una fuente de valores que sustentan una sociedad libre. Exacto. Y Hayek observa que, a lo largo de la historia, la religión ha contribuido a la formación de instituciones que protegen la libertad individual, como el derecho a la propiedad privada, el Estado de Derecho y la libertad de conciencia. Ejemplos que invitan a ver la religión no solo como una fuente de dogma, sino también como un motor de progreso moral. Precisamente. Y este es un punto crucial. Comprender que la religión puede ser tanto una fuerza positiva como negativa para la libertad individual nos ayuda a ser más críticos con las formas de religiosidad que buscan imponer un dogma inflexible. Y a valorar las formas de religiosidad que promueven la responsabilidad individual. La tolerancia y la búsqueda de la verdad. Y a ser más conscientes de la complejidad del papel que la religión ha jugado en la evolución de la civilización. Sin duda.
Para terminar esta segunda parte, Hayek nos invita a reflexionar sobre el futuro de la civilización. Un tema que nos llena de incertidumbre. Y de esperanza, Hayek argumenta que el futuro de la civilización depende de nuestra capacidad para preservar las instituciones que hacen posible la libertad individual. La prosperidad y el progreso. Exacto. De nuestra capacidad para resistir la tentación de la fatal arrogancia y valorar la sabiduría de las instituciones evolutivas. Hayek nos advierte de los peligros que acechan a la civilización. El resurgimiento de las ideas socialistas, la tentación del colectivismo, la erosión del Estado de Derecho. Y la pérdida de la moral que sustenta el orden extenso. Desafíos que nos invitan a ser vigilantes, a defender la libertad individual y a promover las instituciones que la hacen posible. Comprender los desafíos que enfrenta la civilización nos ayuda a ser más conscientes de nuestra responsabilidad de preservar la libertad individual. La prosperidad y el progreso para las generaciones futuras. Y nos ayuda a ser más activos en la defensa de las instituciones que hacen posible una sociedad libre. Sin duda. En la tercera y última parte exploraremos las ideas de Hayek sobre la evolución cultural, la importancia del individualismo y las condiciones para una sociedad libre y próspera. Examinaremos cómo estas ideas nos ayudan a comprender el equilibrio entre instinto y razón y a enfrentar los desafíos del siglo XXI. Y para esta última parte de nuestra inmersión en la fatal arrogancia, te propongo que ahondemos en la idea de la evolución cultural. Suena interesante. ¿Cómo aplica Hayek la evolución a la cultura? Bueno, él argumenta que la cultura, al igual que la biología, evoluciona a través de un proceso de selección natural. Selección natural. Sí, las ideas, las costumbres, las instituciones que mejor se adaptan al entorno social tienen más probabilidades de sobrevivir. Y de transmitirse a las generaciones futuras. Exacto. Y este proceso no está dirigido por una mente consciente, ¿eh? Surge de la interacción de millones de individuos, Cada uno con sus propios objetivos. adaptándose a las circunstancias. Entonces, la cultura no es algo estático. No, para nada. Es un proceso dinámico. En constante cambio. Exacto. Y para Hayek, este proceso evolutivo es la fuente de la civilización, de la riqueza, del orden social. Y de la libertad individual. Es una forma de ver la historia desde otra perspectiva, ¿no? Totalmente. No como una serie de eventos planificados, sino como un proceso de aprendizaje. De adaptación a gran escala. Exacto. Y para ilustrar este punto, Hayek nos recuerda cómo las instituciones que sustentan la libertad individual, como el derecho a la propiedad privada, Estado de Derecho. el libre mercado, no fueron diseñadas por una mente brillante Sino que evolucionaron. a lo largo de siglos. De ensayo y error. Exactamente. O sea, la libertad no es un invento, No, es una herencia un legado, que hemos recibido a través de generaciones. de experimentación social. Qué interesante. Y este proceso de evolución cultural, como la evolución biológica, es un proceso ciego, impredecible. No podemos predecir hacia dónde nos llevará. Pero podemos confiar en que si preservamos las condiciones para la libertad individual, la sociedad seguirá adaptándose. Y progresando. Esto. Es una idea que nos invita a tener confianza en la capacidad de la sociedad para encontrar soluciones. Siempre que se respete la libertad individual. Totalmente. Y para comprender mejor la evolución cultural, Hayek nos invita a reflexionar sobre la importancia del individualismo. Un concepto a menudo malinterpretado. Sí, ¿verdad? Hayek no usa el término individualismo en el sentido egoísta, sino como la capacidad de los individuos para tomar decisiones, Decisiones independientes perseguir sus objetivos y contribuir al progreso social a través de su iniciativa. y creatividad. Exacto. Es un individualismo que reconoce la importancia de la cooperación, pero también valora la libertad individual. Como motor del progreso. Precisamente. Y para Hayek, ese individualismo es la base de una sociedad libre, Y próspera. porque solo una sociedad que respeta la libertad individual puede aprovechar al máximo la creatividad, la innovación El espíritu emprendedor. de sus miembros. Exacto. Y Hayek nos ofrece ejemplos de cómo la libertad individual ha impulsado el progreso Científico, tecnológico, económico. a lo largo de la historia, La libertad individual no es un obstáculo. sino la condición necesaria para el progreso. Y la prosperidad. Totalmente. Entonces, si queremos una sociedad que prospere Debemos asegurarnos de que las personas tengan la libertad de perseguir sus metas, y contribuir al bien común. con su talento y esfuerzo. Y ya para ir cerrando nuestra inversión en la fatal arrogancia, ¿qué nos dice Hayek sobre las condiciones para una sociedad libre y próspera? Bueno, argumenta que una sociedad así requiere un conjunto de instituciones que protejan la libertad individual Que promuevan la cooperación social, y que limiten el poder del Estado. un equilibrio entre libertad individual y orden social. Precisamente. Y ese equilibrio no es algo dado, ¿eh? Debe ser defendido, Cultivado.
constantemente, Es una llamada a la responsabilidad individual, a la participación. a la defensa de las instituciones que hacen posible una sociedad libre. Exacto. Y creo que ese es el mensaje principal de Hayek en este capítulo. La libertad individual no es un regalo, es una conquista Y su preservación depende de nosotros. de nuestra capacidad para comprender y defender las instituciones que la hacen posible. Una lección valiosa, sobre todo hoy en día, Con el resurgimiento de ideas colectivistas. Y la tentación de recurrir al Estado para todo, La obra de Hayek nos invita a ser vigilantes a defender la libertad individual, y a promover las instituciones que la hacen posible. para que la civilización siga progresando. Y las futuras generaciones puedan disfrutar de la libertad. Muchas gracias por guiarme a través de esta inmersión profunda en el capítulo 4 de La Fatal Arrogancia. Ha sido realmente enriquecedor. El placer ha sido mío. Espero que esta exploración te haya inspirado a seguir reflexionando sobre las ideas de Hayek. Y su relevancia para los desafíos de nuestro tiempo. Sin duda. Y a ti, que nos has acompañado en esta inmersión, te invitamos a seguir explorando las ideas de Hayek. Aplicarlas a tu propia comprensión del mundo. Y recuerda que la libertad individual es un tesoro que debemos proteger. Y que su futuro depende de todos nosotros. Hasta la próxima.